se una. Vale, vamos a intentar conectar con Carlos. Ya tenemos 2 conectados. Buenas a todos. 4 conectados, 5 conectados. Transmitir en directo con... Vale, únete tú al directo. ¿Yo? Sí, ahí arriba del Instagram. Voy a probar a poner el... Sí, ahí arriba del Instagram. Buenas a todos. Un segundito que consiga que se conecte Carlos y empezamos. Buenas. Buenas. Aquí estás. Vale, voy a engancharte a ver si te sale. Esperándote. Vamos a silenciar los ordenadores, ¿vale, Carlos? Vale, ok. Y ya te digo perfecto y todo genial. Voy a quitar un poquito de altura al móvil. Vale, vamos a empezar en 2 minutitos. Empezamos para que se conecte la gente, ¿vale? Ok. Chicos, decidnos los que estéis conectados, si nos oís bien, nos oís con eco, si el audio es bueno. Venga, va, ¿nos oís bien? ¿Todos nos oís bien? ¿O hay eco? Perfecto. Se Vale, oye perfecto. vale. Yo me oigo a mí mismo. Vale, se oye con eco. No sé por qué. Vale. Vale, ¿me seguís siguiendo con eco? ¿Ahora mejor? Desconéctate la conexión del vídeo del ordenador. A ver, pero de todas formas está sin sonido el ordenador, o sea que... Vale, vale, ok. Ahora se oye bien. Vale, ¿me oís bien ya? Yo a ti te digo perfecto sin eco. Vale, ¿a mí me Yo, oís bien todos? sí, yo sí que te oigo Vale, bien. hola, confirmadme que me oís bien todos a mí, que era un poco el problemático, y empezamos, ¿vale? Venga, chicos, los que estéis conectados, ¿me oís todos bien? ¿Estáis oyéndome bien? Yo ahora me oigo bien. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Muy bien. Bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo, Carlitos? Vamos al lío. Ok. Vale, bueno, somos 20 conectados. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí. Vamos a ver cómo va esto en los directos. Es el primer directo tanto mío como de Carlos, o sea que os pedimos un poquito de paciencia. No sabemos cómo va a salir. Seguro que bien. Tenemos bastantes preguntas. Tenemos casi 25 preguntas y la idea es hacer una pequeña presentación. Luego vemos las preguntas que nos habéis dejado en el Instagram y al final pues podéis dejarnos todos los que queráis preguntas para que las resolvamos también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar, Carlos. Ok. Algunos te conocen, otros no. Preséntate un poquillo y para que, bueno, la gente que no te conoce te conozca un poquito mejor, ¿vale? Adelante. Ok. Bueno, pues soy Carlos, graduado en Nutrición Humana y Dietética. Y bueno, actualmente trabajo en la Clínica Campo Fisioterapia, que está en la zona de San Juan, y también en Wellness Studio en la zona de la Rambla de Alicante. Empecé los estudios de nutrición un poco más tarde de lo normal, ¿no? Normalmente se tiene en cuenta que se acaba bachiller y ya tienes claro lo que vas a estudiar. En mi caso no fue así y tras los 2 años del ciclo formativo de TAFAT fue cuando descubrí que parte de mi trabajo a futuro tenía que ser o tenía que ir encaminado a la ayuda y al estar en contacto con la gente para ayudarles en sus objetivos, ya fuesen de salud, de ejercicio y demás. Bueno, tras una experiencia previa con mi nutricionista,
Empecé a estudiar un poquito, a preocuparme por la alimentación y a partir de ahí fue cuando decidí al 100% que tenía que estudiar nutrición y ayudar de la misma forma que me habían ayudado a mí, sobre todo pues desde el ámbito de la salud hasta el rendimiento, el ejercicio físico o simplemente ayudar a una persona a comer mejor, que sería el punto de vista de educación nutricional. Ese es un poco el recorrido. Muy En tu, bien, en tu caso, perfecto. Jorge, ¿cómo comenzaste con todo esto? Bueno, yo ya, la mayoría me conocéis un poquito mejor. Yo cuando salí de la universidad estaba más enfocado al ámbito científico que otra cosa y por eso hice el máster de investigación, pero una vez terminé el máster, la verdad que eso no me acaba de llenar Ujú. porque a mí me gustaba más estar en contacto con la gente y al final pues lo que es el entrenamiento personal te permitía un trato muy cercano a la persona, entablas una relación muy cercana Exacto, y sobre todo estás muy orientado a lo que es el resultado, que eso a mí me encanta. Al final lo mejor que te da este trabajo, ya lo hemos comentado nosotros alguna vez, es cuando una persona logra un correcto. objetivo y ya te digo, todo lo que estudio, todo lo que le dedico cuando le doy vueltas a las cosas, sin duda es todo pensado que cada persona consiga un poco lo que quiere. Y eso es por lo que me decanté por entrenador personal. Actualmente, desde casa, gracias a las videollamadas, pero bueno, por lo general en el centro Arena Alicante trabajo con personas que quieren mejorar su salud o su rendimiento. Ujú. Intento pues un poquito enseñar a la gente a que se mueva mejor y que a través del ejercicio correctivo y del movimiento pues se recuperen de sus lesiones y mejoren su rendimiento. Así que Perfecto. bueno, creo que ya es momento de dar el De pistoletazo de comenzar. salida a las preguntas. Ok, Eh, perfecto. Empiezo yo, si te parece, Vale, ¿vale? perfecto. Y ya sabéis cómo va esto. Yo le pregunto a Carlos las cosas de nutrición que nos habéis ido dejando en las rondas de preguntas, luego también por correo electrónico, los que estéis en mi newsletter también me habéis dejado algunas preguntas y Carlos me va a preguntar a mí las relacionadas con ejercicio, ¿vale? Vale, bueno, vamos con la primera. ¿Debería comer menos calorías que cuando no estoy en cuarentena? La gran pregunta en estas semanas que llevamos, en estos 15 primeros días, ha sido lo que creo que más se ha preguntado, a más de una persona le ha pasado por la cabeza. Eh, Como sabemos, depende. Dependerá del objetivo, dependerá del momento de la temporada, si somos deportistas, si no realizamos ningún ejercicio, qué objetivo estamos buscando, ¿vale? Si estamos buscando un objetivo de peso, que puede ser quizás la preocupación o el mayor porcentaje de gente que le puede preocupar, sí que sería interesante, ¿vale? Reducir o ingerir menor cantidad de calorías, pero habría que tener en cuenta varios aspectos. El estrés o la ansiedad que pueda generar la propia situación. eh, ya estamos en una situación bastante complicada como para encima añadirle un estrés más de la situación propia. Al final esto va a ser algo temporal. Esto no debería o no gustaría que durase 3, 4 meses, por ejemplo. Pues ahí, por ejemplo, sí que sería interesante atajar el problema cuanto antes, es decir, una reducción en la ingesta. También hacerlo de forma progresiva, no hacerlo de pasar de ingerir a lo mejor 2.200 calorías a pasar a ingerir 1.600, que sería un recorte bastante grande y la persona lo acusaría bastante, ¿vale? Si queremos recortar o reducir esa ingesta de calorías, pues bueno, vamos a priorizar alimentos de calidad, no vamos a reducir alimentos muy nutritivos, es decir, vamos a priorizar como hacemos de forma habitual o como se debería hacer de forma habitual, alimentos ricos en fibra, frutas, verduras debería ser la base y a partir de ahí pues podríamos ingerir algo más de proteína para una mayor saciedad, para una mayor prevención de la masa muscular, de la pérdida de masa muscular y en general o a nivel personal yo no reduciría calorías, se haga ejercicio o no se haga ejercicio, más que nada Ahí por, yo creo que eso va a ser la clave, por ajustar un poco a la actividad física, porque claro, por ejemplo, exacto, ahora hay personas que entrenan más que antes.
Exacto. Eso es Entonces, claro, esa persona que ahora empieza a hacer sobre todo ejercicios de fuerza, que son un poquito los que más se pueden hacer en casa, correcto. probablemente no deba reducir demasiado, o sí, pero no, lo Exacto. importante es que esté individualizado. Correcto. Muy bien, Correcto. ya se está conectando más gente, estamos 27. Buenas a todos los nuevos que os vais metiendo. A ver, podéis dejarnos preguntas sobre la marcha, ¿vale? Si son así de respuesta muy, muy rápida, las podemos responder, las podemos responder ahora, pero si son preguntas que requieran de más, una respuesta más larga, la vamos a dejar para el final, ¿vale? Buenas. Buenas, chicos. Está Juanfran, mítico Juanfran. Venga, va. Ok, Te pues toca. te lanzo una pregunta que dejaban por aquí, ¿vale? En estos momentos, ¿mejor entrenar en el rodillo alta intensidad o moderada? Es decir, quizás con algo menos de intensidad, menos pulsaciones. Vale, bueno, adelanto que la respuesta al 90% de las preguntas es depende. Sí. Pero bueno, en este caso, a ver, lo que está claro es que en caso a, obviamente estamos hablando de proteger entiendo que estamos hablando de proteger nuestro sistema inmunológico. Justo hace un par de días veía un directo de Miquel Izquierdo, que es, si no, Sí. el científico español que más publicaciones tiene, de los que más. Ujú. Y él hablaba un poco de la actividad moderada para protegernos frente bueno, al virus o a generar proteger nuestro sistema Sí. inmunológico. Y hablaba de 30 minutos de actividad moderada. Ujú. Lo que está claro es que 30 minutos o un poquito más de actividad moderada benefician al sistema inmunológico. Hacer intensidad. Ahora viene el mayor depende de todos. Es decir, depende de el nivel previo, sobre todo, que tenga la persona. Si eres una Ujú. persona que está acostumbrada a la intensidad, Correcto. puedes introducirlo siempre con control. Yo te diría que no hagas los entrenamientos más intensos ahora, ni muchísimo menos, porque tampoco es un momento que se pueda acumular mucho entrenamiento. Exacto. Como mucho metería pequeños toques, activaciones de 30 segundos, un minuto, pero nunca haría un entrenamiento muy extenuante. ¿Vale? Ujú. Y, y eso, sobre todo, moderar intensidad, creo que debe ser La la, clave, ¿no? la clave, y la intensidad yo la metería sobre todo en el entrenamiento de fuerza. Y bueno, sobre todo, si hay gente que empieza a entrenar ahora, como empieza a meterse intensidad, burpees y ejercicios de estos Ujú. endemoniados y se lesione, ahora creo que no es el mejor momento No para como... entrenarse, ¿vale? Exacto. Y sobre todo, un poco la percepción a nivel personal, que tampoco hay objetivos, o sea, todos los objetivos que Claro, pudiese haber durante la temporada para la gente a nivel de rendimiento están prácticamente todos cancelados. Entonces sería exacto. un poco absurdo el estar hablando claro, dándose caña, Ujú. más de la cuenta, ¿no? Quizás. Exacto. Vale, vale, ok, Exacto. perfecto. Ahora todas las fechas de las pruebas deportivas ya, hasta nueva orden, nada, no tiene mucho Claro, sentido destrozarse el cuerpo ahora. exacto. Bueno, venga, vamos con la siguiente nutrición. Madre mía, como nos tiremos para cada pregunta, esto necesitamos 2 directos. En caso de que se cumpliera la hora, pues nada, iniciamos una sesión nueva. Ok, ¿Vale? Bueno, Carlos, vamos allá. Pautas para una correcta hidratación en rodillo. Está la gente con el entreno en rodillo muy interesada por lo que veo. Venga, ¿cómo nos hidratamos correctamente si estamos en el rodillo? pues ya no solo en el rodillo, o sea, no solamente en el momento, sino en la parte previa. Va a ser fundamental también, ¿vale? Tanto, esto ocurre tanto en el rodillo como en la carretera propia, ya sea para cualquier deporte de resistencia. La hidratación previa va a ser un punto clave. Esa hidratación habría que tener en cuenta 1000 litros por kilogramo de peso, pero bueno, no hace falta ponernos tan exquisitos o tan técnicos, y sí que teniendo en cuenta pues alrededor de unos 300 mililitros, 500 mililitros, es decir, una media de un medio litro de agua previa. Y luego en el durante sí que habría que tener en cuenta varios aspectos. Uno, si la sesión va a ser, como bien comentabas antes, tranquila, moderada, es decir, sin mucha intensidad, sin cambios de ritmo, sin series ni nada, eh, no haría falta añadirle mucho más que la propia agua, ¿vale? Es decir, no sería necesario aportar un hidrato de carbono.
concretamente a lo que me refiero. Si la sesión va a ser más duradera, o sea, más de una hora y va a ser con algo de intensidad, sí que habría que tener en cuenta que esa bebida o que la alimentación, en este caso la nutrición, debería aportar hidrato de carbono. La cantidad de agua durante pues va a rondar en torno a los 750.000 mililitros, es decir, 3/4 de litro, 1 litro prácticamente por hora de actividad, ¿vale? Y luego hay que tener una cosa muy, muy en cuenta. No es que tengamos que ser maniáticos del peso corporal propio, pero sí que va a ser interesante que como hay un mayor gasto relativo por hora, hay una mayor temperatura, hay más oxidación de la glucosa, hay mayor estrés térmico, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta el peso con el que se inicia la sesión y el peso con el que se acaba la sesión para hacer una buena recuperación a posterior, ¿vale? Ujú. Esto es algo sencillo. Te pesas antes, te pesas después. Cuando te peses después, que sea ya con el sudor seco, sin la ropa húmeda ni nada, porque si no va a alterar ese valor. Y multiplicaríamos por 2 nuestro peso perdido. Es decir, si hemos perdido 1 kilogramo, que puede ser algo muy fácil, en una sesión que sea indoor, en un espacio cerrado y si encima no ponemos un ventilador, multiplicaríamos por 2 y ese peso, o sea, esa cantidad que nos sale, la aportaríamos en agua. Y luego teniendo en cuenta también el sodio, con 1 gramo de sodio por cada litro de agua. Muy ¿Vale? bien. Nos han También. preguntado ahí un par de cosillas sobre electrolitos. Igual Uh-huh. es, nos han preguntado nos han preguntado Francisco y Marcos Sí, sobre electrolitos. Dice Marcos cómo si hay una forma de preparar una bebida que sí, lleve electrolitos en casa, cómo sería. sí, perfectamente se podría utilizar lo clásico con agua y utilizar sal común, la sal de mesa propia de la que tenemos en la cocina, ¿vale? Luego también aportándole algunas gotas o exprimidos de zumo de naranja, de limón, para añadir también, además de sabor, ese aporte de electrolitos y poco más. Sería lo básico. O sea, lo básico para que no nos quedemos cortos y sobre todo que lo tengamos en casa, que sea algo común. Muy bien, muy bien. Voy a responder una que hay por ahí, porque si la vamos acumulando, luego se van. Voy a comprobar primero si hay alguna. Uh-huh. Eh, Vale, dice Francisco, durante el confinamiento se puede perder el pico de forma aunque haga cositas. Por supuesto que se puede perder el pico de forma, por supuesto. Y más si ahora había alguna carrera, no tiene ningún sentido. Sí. Es decir, si había alguna carrera ahora y se ha pospuesto, se ha anulado, como ha sido el Claro, caso del Ironman de Lanzarote, pues no es necesario buscar ningún pico de forma. Vale, seguimos. vale, ok. Preguntaban, vale, por aquí tenemos, siguiente pregunta. ¿Hay estudios que demuestren que estirar tenga beneficios? Si es así, ¿dinámicos o estáticos? Pregunta. ¿Cómo saben que me gusta este tema? Bueno, en primer lugar, saludar a los últimos que os habéis conectado. Ya sabéis que las dudas, en principio, luego al final dejamos un ratito para dudas, aunque con el ritmo que llevamos nos va a tocar hacer otro directo nuevo. Vale, estiramientos. Esto da para un directo entero. Y, a ver, en primer lugar, respecto a prevención de lesiones, Sí, los estiramientos estáticos pasivos, es decir, yo apoyo el brazo en una pared y me agacho y estiro, ¿vale? Sobre todo si son sostenidos en el tiempo, cercanos a, es decir, más de 30 segundos, cercanos a 1 minuto, no tienen ninguna relación con la prevención de lesiones. Es decir, por estirar no te vas a lesionar menos, ¿vale? Sin embargo, otro tipo de entrenamiento, por decirlo así, como puede ser entrenamiento de fuerza, sí que tiene un montón de estudios que demuestran que sirve tanto para prevenir lesiones como para mejorar el rendimiento. Ahora, un ejercicio de movilidad llevado a cabo es imprescindible, ¿vale? La principal diferencia sería que los ejercicios de movilidad, en este caso dinámica,
se llevan a cabo por pequeñas repeticiones sin llegar al músculo a un nivel de estiramiento excesivo que sí puede ocurrir con un estiramiento pasivo sostenido. ¿Vale? Entonces, ese tipo de estiramientos por repeticiones y siempre centrados en en la articulación que toque, es decir, después de una correcta valoración, siempre conociendo un poco las limitaciones del cliente, sí que están totalmente indicados. De hecho, como ya sabéis, yo siempre digo en las publicaciones, los ejercicios de movilidad son imprescindibles si queremos mejorar el rendimiento, pero siempre individualizados después de una correcta valoración. Lo que sí que hay que dejar, es decir, es ese mito de que si no estiro me voy a lesionar, si no me quedo un ratito después de entrenar llevando la rodilla al pecho y la mano al tobillo me voy a lesionar, y mucho menos en el calentamiento. Es decir, yo cada vez que voy a una carrera y veo que el único calentamiento de la gente es ponerse de charreta en un árbol llevando el pelo al culo, me tiro de los pelos. Es decir, eso no es ningún tipo de calentamiento, no mejora el rendimiento para nada y el estiramiento debería ser totalmente dinámico, sin ninguna duda. Y bueno, ya pues si sigo hablando ya, pues aquí puedo dar Para rato. Pero en general, estiramientos dinámicos mucho mejor que estiramientos estáticos y siempre llevados a cabo desde una valoración. ¿Cuándo tendría que haber un estiramiento estático? Pues cuando hay una limitación brutal en un entorno de una readaptación, una recuperación, o también se puede valorar meter en un calentamiento, pero siempre después de una activación. Es decir, si una persona tiene una limitación brutal en el tobillo y tiene que estirar el gemelo, porque si no el tobillo ese no va, tú haces un estiramiento pasivo, pero luego te preocupas de activarlo, ¿vale? Vale, chicos, dejamos las preguntas para luego. Bueno, respondo una rápida que he visto aquí. Estiramiento dinámico, ¿cómo podría ser? Estiramiento dinámico es por repeticiones y siempre en movimiento. Es decir, por ejemplo, en vez de apoyar el brazo en una pared y quedarme ahí enganchado durante un minuto hablando con el colega, primero, y luego también que la mayoría de la gente estira mal, porque ni utiliza las propias articulaciones y estira siempre con compensaciones. De eso ya podemos seguir hablando. Bueno, lo que voy, un estiramiento dinámico es por repetición, es decir, estiro, relajo, o estiro, me muevo un poquito, relajo, ¿vale? Perfecto. Vale, siguiente, me toca a mí. Vale, ¿sería apropiado realizar ayuno intermitente en cuarentena? Quizás, como ya habíamos dicho antes, va a depender de muchos factores. Si no se ha realizado antes, no vería óptimo quizás que sea el mejor momento para empezar a introducirlo, ¿vale? Esto principalmente porque el ayuno intermitente, al final, lo que estás haciendo es, en un menor espacio de tiempo, introducir o ingerir ciertas calorías, ¿vale? Si queremos buscar ese déficit calórico o buscar esa mejora de la composición corporal, va a ser una herramienta más. Si estamos acostumbrados a realizarlo, podemos seguir manteniéndolo, no habría problema, pero habrá que tener en cuenta, sobre todo, qué objetivo tenemos y qué actividades quizás se realizan durante el día. ¿Esto por qué? Porque al final vamos a estar mucho tiempo en casa. Si somos personas que hemos pasado de estar trabajando fuera de casa a trabajar en casa, vamos a tener mucha más disponibilidad a la hora de coger los alimentos, de tener esa disponibilidad de tenerlo a mano. Y a lo mejor si somos algo ansiosos por la comida o la situación nos está afectando bastante, pues no va a ser o no sería el mejor momento. Es un poco la opinión personal, ¿eh? Ya os digo. Si lo hemos realizado antes y nos hemos encontrado bien, no ha sido un problema, no le vería ningún inconveniente a seguir realizándolo. Si se busca con el objetivo de pérdida de peso como método para avanzar, para empezar a perder peso más rápido y demás, va a ser una estrategia más. O sea, no es que sea mejor ni peor, va a ser mejor y peor en función de la individualidad de la persona. Es decir, si una persona necesita o está pensando en comida constantemente, no creo que vaya a ser su mejor herramienta. Yeah. Al menos es lo que suele ocurrir en consulta habitualmente, en situaciones normales, y ahora en cuarentena, pues lo que comentábamos antes. Hay un estrés añadido y mucha gente en los 2-3 primeros días
ya comentaba que iba a coger de 10 a 15 kilos. Se veían los típicos memes y demás Mm. tras la cuarentena. Entonces, no creo que sea el mejor momento. Al final, el ayuno intermitente funciona para la pérdida de peso si hay un déficit calórico. Tú puedes aumentar la masa muscular o aumentar el peso con un ayuno intermitente perfectamente. Ahora bien, prepárate porque vas a tener que comer cantidades más elevadas en ese tiempo, en ese espacio de tiempo. Vale, esto se me ocurre a mí. Para una persona o sea, una persona que tiene un objetivo, por ejemplo, de pérdida de grasa, Ujú. ¿habría diferencias en cuanto a aporte calórico total y en cuanto a macros, es decir, aporte de carbohidrato, proteína y grasa, respecto a meter la misma dieta en ayuno intermitente o, por ejemplo, en 5 comidas? ¿Serían ¿Te refieres? diferentes, o sea, es decir, serían diferentes los macros y las calorías totales para un mismo objetivo en caso de hacer ayuno intermitente o a repartirlo? Es decir, si tú, una persona, quieres que haga una dieta de 1,8 proteína por Sí, kilo de peso al día, es decir, tú le subirías esa proteína si decide esa persona, o si tú decides hacer ayuno intermitente, por ejemplo, para que tenga más saciedad, o es el mismo reparto si hacemos ayuno intermitente o si comemos normal en desayuno, comida y cena. podría variar, pero podría variar a nivel timing. Es decir, en la ingesta que vayas a hacer en el desayuno, media mañana si la hay, media tarde si la hay, el postentreno, el preentreno, etcétera. Pero al final los números van a ser los que mandan. Ya, eso es lo importante, como en Eso todas es lo las dietas. importante. Exacto. Como en todas las dietas. Si los números no salen, eh, difícilmente se va a poder cumplir el objetivo tanto para un lado como para otro. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, seguimos que esto se está alargando. Vale. Eh, Preguntan, ¿ejercicios de fuerza en casa para mejorar carrera y ciclismo? Buah. Bueno, eh, ejercicios de fuerza para mejorar carrera y ciclismo. Entiendo que es qué tipo de ejercicios, porque enumerar ejercicios son las historias destacadas, tengo unos 300 Sí. y sumándolos del perfil, pues échale unos 400. Eh, ¿Qué tipo de ejercicio? Carrera y bici, ha dicho, ¿no? Sí, carrera y ciclismo, sí. Vale, pues en principio, mira, una primera fase, como normalmente los corredores y ciclistas son gente que no tiene mucha experiencia en fuerza, los mismos que cualquier ser humano. Da igual haga carrera o haga bici, es decir, dominar los patrones fundamentales de movimiento, es decir, caminar bien, correr bien, técnica de carrera y sobre todo tener una buena sentadilla, ser capaz, tener un buen control de la rotación y si ya hablamos de ejercicios un poquito más para gente que ya tiene cierta destreza, etcétera, a mí me gustan mucho los unilaterales, Ujú. es decir, trabajar zancadas, trabajar sentadillas con el pie atrás elevado, porque son muy, digamos, reproducen muy bien lo que es el gesto del deporte, ya sea ciclismo o carrera a pie. Hay que tener una cadena posterior brutal, es decir, trabajar un montón dice Ferrio que los ciclistas no somos de fuerza. Normalmente, ¿vale? Digo que ciclistas y corredores no suelen tener una gran experiencia entrenando fuerza, pero hay ciclistas muy fuertes y mucho más que otros deportistas. Bueno, lo que doy, me he quedado cadena posterior, es decir, fortalecer mucho glúteos y extensores de cadera, peso muerto, puente glúteo a una pierna sobre todo, y Ujú. luego en una fase más avanzada, pues quizá jugar un poquito con las angulaciones del tronco, un corredor que trabaje más extendido y un ciclista puede trabajar un poquito más agachado en flexión de tronco y trabajar a tope el core y la zona media, ¿vale? Va, ok, perfecto. Vale, sentadilla al fallo, dicen por aquí. Al fallo siempre. Nunca te quedes con ninguna repetición en la cámara. Hasta Vale, reventar. ¿cómo podría evitar comer más de la cuenta en cuarentena? Buena pregunta, buena pregunta. Aquí ya va a ir más allá de la propia alimentación. Em, Principalmente, creo que habría que tener una organización diaria, o sea, de todas las actividades que vayamos a hacer.
Es decir, desde que me levanto hasta que me vaya a acostar. Si esto no lo tenemos claro, vamos a tener la mente súper dispersa. Es una pregunta quizás un poquito más enfocada a un aspecto psicológico-emocional, pero sí que tiene parte con la alimentación. Al final hay que diferenciar entre la alimentación emocional y la alimentación real o fisiológica. Ujú. Entonces, si tenemos una organización a nivel diario de lo que vamos a hacer, es decir, sé que voy a despertarme a las 9, que voy a realizar el desayuno hasta las 9:30, voy a tener mi momento de actualizarme con las noticias que pueda haber nuevas, etcétera. Luego voy a tener mi tiempo de teletrabajo si lo tienes disponible o lo realizas desde casa en este caso. El ejercicio físico que vayamos a hacer, lecturas, aprendizaje, formaciones, etcétera. Eso va a hacer que no estemos pensando constantemente en la comida. Si realmente ese punto no está bien cubierto, probablemente lo otro no lo podamos mejorar. Entonces, eh, sería complicado. Ya. Sería complicado el evitar comer más de la cuenta. Preguntan que cómo se puede saciar las ganas de comer dulce. Ahí principalmente entiendo que dulce ultraprocesado o procesado, ¿no? Empezaría por introducir dulces caseros de forma transitoria y luego a partir de ahí introducir más consumo de fruta, fruta con algunos dulces con un pequeño procesamiento, como puede ser chocolate, por ejemplo, pues podría ser buena opción. Hay infinidad de recetas en redes sociales. Hay una masificación de cuentas con recetas fit o no tan fit que nos van a venir muy bien a la hora de saciar con ese dulce a lo mejor más comercial. Entonces podría ser una buena opción, que ya es bastante. Nah, he sonreído por lo del croissant de la Ibense. Bien Bueno, bueno, vale. bien bueno. ¿A quién le toca? ¿Toca a ti, no? Sí, te pregunto, ¿vale? Eh, He visto antes también una pregunta sobre nutrición que la dejamos para luego para el final, ¿vale? Sobre el sistema inmune y demás. Preguntan fruta con donuts. No, fruta con donuts no sería la mejor opción. Vale. Una buena técnica de carrera y un trabajo importante de fuerza te hace más eficiente. Va un poco Por relacionado fin, con lo anterior. por fin una pregunta se puede responder con sí o no. Bueno, rotundamente sí. Entendiendo la eficiencia por gasto de energía o sea, por unidad de tiempo, es decir, a una intensidad dada, gastar, por ejemplo, los 30 a 20 mililitros de oxígeno, sin duda sí. Mira, en primer lugar, la técnica de carrera, especialmente si trabajo de reactividad, bueno, es decir, tobillo, saltos, etcétera. Eso lo que va a ayudar es a que se trabaje lo que es la reactividad y la parte elástica de los tendones. Es decir, nosotros cuando corremos podemos avanzar o porque nuestro músculo se empuja en el suelo o porque nuestros tendones, sobre todo el tendón de Aquiles, acumulan energía elástica y luego nos propulsa. Este gesto de acumular energía elástica, eso no consume energía, es decir, no consume ATP, no consume glucosa, porque el tendón no lleva, o sea, no consume energía. Entonces, la técnica de carrera nos ayuda a mejorar eso. Entonces, si trabajamos técnica de carrera, eh, vamos a mejorar, es decir, vamos a poder correr a una misma intensidad, pero utilizando mecanismos que no gastan energía, pudiendo aprovechar esa energía en otros momentos que puede ser mucho más interesante. Y respecto a la fuerza sin duda es de lo que más nos va a hacer mejorar nuestra eficiencia, junto con entrenamientos un poquito más extensivos, es decir, de volumen. Eh, pero la fuerza lo que hace sobre todo es que a una intensidad, yo a un mismo gasto de energía, yo o vaya más rápido o a una misma velocidad gaste menos, porque al final si yo tengo un nivel de fuerza máxima X, el que sea, por ejemplo, correr puede ser ir a un 10, a un 20% de ese máximo, ¿no? Durante más tiempo. Yo mejoro ese 100%, ese máximo en valor relativo ya ha subido. Entonces, pues a ese puntito de intensidad, pues voy o lo que es lo que te comentaba, a una misma intensidad Sí. o gastar menos o a una misma potencia, por Pues, ejemplo, es decir, yo a 300 vatios, pues voy a ir a mayor velocidad. Entonces, sí, por dos.
Vale, voy a ver aquí que por partida doble. han dicho alguna cosilla. ¿Cómo se hace la técnica de carrera? Hay poquita información fiable. Esto es que es práctico, por aquí no se puede responder. Pero ya te digo, podemos hacer otra directo de técnica de carrera. Yo estoy preparando bastante material sobre el tema, pero así por norma general no puedo decir nada, es que hay mil cosas. Es decir, la zanca debe ser circular, el tronco debe estar extendido, debe haber una coordinación entre brazo y pierna, no debe haber movimientos compensatorios en el tronco, el pie debe entrar con un ángulo de 15 grados del talón, es decir, ni muy de puntera ni muy de talón, pero como todo hay que individualizarlo y siempre valorar antes y ver qué técnica le viene a cada persona, porque no existe un modelo técnico correcto, sí es cierto que existen unos parámetros a los que cuanto más nos acerquemos, pues menos probabilidades tenemos de lesionarnos y más rendimiento podemos obtener, pero igual si a una persona que corre de talón la pones a correr de metatarso, te la cargas y los 2 Te días la es más cargas, fácil exacto, disfrazar, ¿vale? exacto. Entonces, siempre individualizado, ¿vale? Ok. Vale, siguiente pregunta para ti. Suplementación con vitamina D. No sé si vendes suplementos o si o qué opinas de la suplementación con vitamina D, no lo sé. Bueno, Imagino que será un poco enfocado a si es recomendable o no ahora en época de cuarentena por la menor radiación o la menor exposición solar. Eh, ¿Podría ser interesante? Podría serlo, pero hay que tener en cuenta antes bastante más aspectos. Al final, el mantener unos niveles adecuados va a ser clave para infinidad de funciones. Salud, sea estado de ánimo, sensibilidad a la insulina, o sea, función inmunitaria, etcétera, que podría ir relacionado con la pregunta que realizaban de si una dieta hipocalórica podría afectar al sistema inmune totalmente, o al menos si es una dieta, una planificación hipocalórica muy grande, sin duda. Sin duda, porque al final estaríamos en déficit de nutrientes y esto conllevaría a que a largo tiempo, a largo plazo, se reduciría, ¿vale? O sea, sería algo negativo. añado yo qué vitaminas favorecen más la salud del sistema inmunológico dentro de los diferentes tipos de vitaminas. Es decir, por ejemplo, una suplementación con vitamina C sería recomendable En este ahora. caso, exacto, podría ser, junto con la vitamina D, podría ser aconsejable. Ya no solo por la propia vitamina C en sí, sino porque también va a ayudar a la fijación de la vitamina D. Lo comentaba un compañero mío de nutrición, compañero y amigo, Javi, en sus historias hoy, que la vitamina C también ayuda a la fijación de la vitamina D. Entonces, al final va a ser clave. O sea, todas o prácticamente todo, casi todas las vitaminas y minerales se necesitan unas de otras. Es al final sinérgico. Y en cuanto a si sería recomendable o no la suplementación con vitamina D, como decía, habría que tener en cuenta varios aspectos. Si tenemos disponibilidad de poder estar en terraza o balcón, en la ventana, etcétera, desde 10 minutos al día hasta unos 30, ya sería un factor a tener en cuenta muy importante, ¿vale? Porque va a ayudar muchísimo a la fijación de la vitamina D. Además del consumo de alimentos, priorizando pues, pescados azules, huevos en su forma completa, no solamente la clara, huevo al 100%, y como puedan ser también alimentos fortificados, es decir, alimentos que están enriquecidos en vitamina D, también podría ser interesante. Entonces, si la alimentación está controlada y la exposición solar es mínima al cabo del día, no vamos a tener o no debemos tener ningún problema. Ningún Si hay déficit. si hay un déficit previo, probablemente ahora sí que se agrave más, sea más notable. De todas formas, como siempre, lo importante es que te asesoren y que te digan Exacto, eso iba a añadir, que esto al final quien va a tener la decisión de si se suplementa o no con vitamina D es el médico, o sea, el facultativo que es el encargado de recetar o de pautar una suplementación con vitamina D en este caso, Ujú. Muy bien. ¿vale? Vale, voy a ver si hago por ahí. Hacer estudio de carrera y que ven. Sí que hago estudio de carrera, obviamente ahora no, pero sí que hago en el centro de arena, sí que hago estudios biomecánicos de la carrera
ahora cuando salgamos de esta, que espero que no sea dentro de demasiado, los retomaré. La creatina para corredor, ¿qué beneficio tiene? Esta la dejamos porque luego al final hay una pregunta que habla un poquito de esto, ¿vale? Venga, te toca a ti y a mí, ¿verdad? Ahí, como bien comentan, el polígrafo es la analítica, es clave. Si en la analítica hay déficit, ya sabemos que toca. Muy bien. ¿Vale? Vale, venga, Ok, seguimos. seguimos. Para los amateurs, hacer 50-60 kilómetros semanales es suficiente si las cargas están bien organizadas. Entiendo que para corredores, ¿no? Vale, a ver, vale, primero, yo no llevaría el entrenamiento por kilómetros, ¿vale? El entrenamiento se lleva por tiempo, porque 50 kilómetros se pueden hacer de muchas formas. De muchas formas. Teniendo en cuenta que el entrenamiento se lleva por tiempo, porque luego eso es lo que realmente va a ayudar a cuantificar correctamente, pues como no sé ni a qué ritmos ni a qué velocidades se llevan esos kilómetros, en Esos principio kilómetros. esa pregunta la respuesta es depende. O sea, pues depende. Pues, si vamos a cambiar un poquito la pregunta, puede ser, es decir, si no tienes mucho tiempo para entrenar, se puede tener un buen rendimiento con entrenamientos sin un excesivo volumen basados en la intensidad, por supuesto. O sea, es decir, de hecho, cada vez en los deportes de resistencia la tendencia que hay es a reducir el volumen a baja intensidad, es decir, no echar horas, sobre todo en la natación. Pero en ciclismo, triatlón y carrera, bajar el volumen y centrarse en la fuerza y en la intensidad, obviamente, hay que hacer volumen. ¿Vale? Sí, pero tampoco volverse Hay que loco. hacer, sí, sí, Francisco, de entrenamiento polarizado o entrenamiento HIIT, se podría, sin problema. Pero sí que se puede tener un grandísimo rendimiento sin llevar a cabo grandes volúmenes de entrenamiento y siempre llevarlo por tiempo, salvo que corras todo el día en una pista de atletismo sin viento. ¿Vale? Vale, me toca. Ok. Consumo de proteína y menor cantidad de ejercicio diario. Es interesante. Uy, espera, esto no. Este se referirá que es decir, que si entrena menos, si debe modificar su cantidad de Su proteína. ingesta proteica podría ser interesante, sobre todo en deportistas más enfocados hacia la fuerza. Sí que si estaban, quizás es bastante habitual que en esta época estén finalizando, bueno, no finalizando, sino teniendo un periodo de transición hacia ir reduciendo ese porcentaje de grasa, etcétera. Sí que podría ser interesante el aumentar la ingesta proteica y también desde puntos, como has comentado antes, como la saciedad y como esa prevención de reducción de masa muscular, ya que se va a hacer menos ejercicio, va a haber menos estímulo, como bien sabes tú y nos podrías decir, y sobre todo lo que decía, según el ejercicio. Quizás para un ciclista que puede seguir entrenando rodillo, que evidentemente no van a ser las mismas sesiones, ni la misma intensidad, ni es similar, mantendría igual la ingesta proteica. No la modificaría, pero quizás en un deportista de fuerza sí que sea más recomendable. Individualizar al fin y al cabo Exacto. En este caso sería y algo bueno, casi individualizado. todo Correcto. individualizar y ajustar. Venga, Exacto. seguimos. Vale. ¿Cómo debe ser? Aquí incluye también la nutrición, pero sobre todo creo que es más orientado al ejercicio, ¿vale? ¿Cómo debería ser mi ejercicio y mi nutrición si tengo escoliosis? Buah, Empieza tú con el ejercicio y... vale. A ver, bueno, escoliosis ahí puedo hablar bastante porque he trabajado con bastantes personas con escoliosis. Pero bueno, la esclerosis, para quien no lo sepa, es una aparición de curvas en la columna vertebral anómalas, ¿vale? Normalmente suele presentarse a nivel de la zona dorsal y la zona lumbar, provocando un desequilibrio muscular derecha-izquierda. Es decir, si una columna recta, sus músculos de derecha y de izquierda tienen la misma tensión, una columna con escoliosis va a estar así. Entonces, el músculo que esté en la parte cóncava va a tener más tensión y el músculo que esté en la parte convexa va a tener menos tensión. Entonces eso genera unos desequilibrios musculares en cadena
que al final, pues por cadenas musculares afecta a todo el cuerpo. ¿Cómo debe ser el ejercicio? Pues en primer lugar hay que llevar a cabo una valoración. Si ya normalmente la valoración que se hace debe ser milimétrica, en este caso supermilimétrica, haciendo test de músculos aislados, viendo qué dorsal tiene más fuerte. Dorsal y lumbar va a estar la clave, sobre todo en la cadera, en la zona lumbar y en la zona dorsal. Luego hay un montón de repercusión en las piernas y en los brazos, pero sobre todo valorar muy bien la cadera, valorar muy bien la zona lumbar, ver qué lado tiene más fuerte, porque normalmente a nivel muscular una persona con escoliosis tiene mucha fuerza en este lado y en este lado. Y luego es al revés, aquí y aquí no tiene fuerza. Entonces, y trabajar siempre con más dosis el lado débil. Es decir, si el dorsal izquierdo está más débil, hay que meterle más carga a ese dorsal izquierdo. Y luego, pues, aplicar todos los principios de calidad de movimiento, de estabilidad y de movilidad que yo hablo bastante y que ya creo que todo el mundo que está conectado ahora mismo tiene ciertas Nociones. Ok, vale. Vamos. En cuanto añado simplemente la parte que comentaba la pregunta de nutrición, simplemente valorar, no hay algo específico hasta donde sé para la escoliosis, pero sí que va a ser interesante la composición corporal de esa persona. Uh-huh. Si esa persona tiene cierto porcentaje de grasa elevado, por ejemplo, pues al final sabemos de sobra que no va a ser positivo para la salud general y menos en este caso para la situación, la patología o la deficiencia a nivel muscular, como comentaba. Entonces, pues mejorar esa composición corporal a través de diferentes métodos en la alimentación o en la planificación, que puede ser pues desde el ayuno intermitente hasta una planificación convencional de forma tradicional con un déficit calórico, que al final va a ser la parte clave. Uh-huh. O si hay que, a lo mejor es una persona que tiene una masa muscular más debilitada, una persona más a la tendencia ectomorfa, pues quizás un planteamiento de superávit calórico para tener una ingesta proteica, una buena ingesta de hidrato de carbono, etcétera. Al final, que tenga una buena base, Ya. sin duda. La base es la clave en casi todo, En bueno, casi todo. en todos los casos, Sí, ya sea nutrición o deporte, ya sea en exacto. cuarentena o sin cuarentena. O no, exacto, exacto. Vale, Vale. vamos llegando a las últimas. Ok, Vale, para competir, la sí. carga de hidratos y la ingesta de líquidos, ¿cómo es conveniente realizarla? Pues va a influir muchísimo entiendo que en deporte de resistencia general, ya sea triatlón, ciclismo, running, trail, etcétera, va a depender mucho de dónde vengamos. Si venimos de no tener cuantificadas las cantidades a nivel semanal o a nivel diario, no vamos a poder tener en cuenta lo que hagamos el día de antes. Es decir, no va a servir, evidentemente, pero vamos a ir un poco a ciegas. Entonces, como mínimo hay que tener un periodo previo de entrenamiento nutricional, ya sea estrategia nutricional en carrera y evidentemente precarrera. Uh-huh. Hay diferentes ingestas de hidrato de carbono, desde 1 a 3 gramos, que sería una fase muy, muy bajita, o a partir de ahí una fase intermedia, 3-5 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso, o cantidades más elevadas, 6-7 gramos en adelante. Todo esto es la teoría, evidentemente luego la práctica es otra. Evidentemente no siempre es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo tradicional es, o lo más habitual es tener una ingesta moderada durante la semana y sí que los 3 días previos, es decir, si la competición es el domingo, pues sabemos que a partir del jueves empezaremos a ingerir más cantidad de hidrato de carbono, pero manteniéndolas siempre en el mismo punto. No hay que hacer jueves un punto, viernes otro y sábado más elevado aún. Es decir, no hace falta hacerlo de forma escalonada. Lo puedes hacer de forma equilibrada, por así Uh-huh. decirlo. Vale. Y luego a nivel de líquidos, la cantidad que vayas a tomar durante tu día a día. Y sí que es cierto que el día de la propia prueba, a partir de las 4 horas antes, sí que hay que tener en cuenta varios factores. Uno, si va a hacer calor. Y dos, algo muy tradicional para saber si estamos bien hidratados, con la orina. Si nuestra orina es muy, muy oscura, probablemente no estemos nada hidratados.
si nuestra orina está muy, muy clarita, muy blanca, estemos en un exceso de hidratación. Entonces tiene que estar en un punto intermedio. De esto hay gráficas en Google a montones y nos ayudan muchísimo. Y las cantidades 4 horas antes, pues prácticamente van desde medio litro hasta 750 aproximadamente. Luego de 1 a 2 horas antes, también hay que tenerlo en cuenta, que pues 300, 400 mililitros. Y si va a hacer muchísimo calor, intensificar o aumentar esa dosis de agua. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Vale, a ver, estamos llegando a la hora. No sé si alguno que estáis más acostumbrados a hacer directos, Ferrio, o alguno sabéis si se va si se corta automáticamente o cuándo acaba el directo. Si se cortara, automáticamente abrimos otro directo y os volvéis No, a yo creo que da conectar. tiempo, Jorge. Yo creo que sí que da ¿Crees que tiempo. da tiempo? Vale, perfecto. Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Vale. Ejercicios de core enfocados en carrera a pie y ciclismo. Buah. Vale. A ver, en primer lugar, voy a hablar igual de cómo debe ser un entrenamiento de core, aunque bueno, hoy he puesto un vídeo de lo que no hay que hacer, ¿vale? Por si alguien quiere ver lo que no hay que hacer, que mire eso o que mire un vídeo que ha publicado Sergio Ramos para Amazon, ¿vale? Eso es justo lo que no hay que hacer. No, en serio. Pues si es una persona que no está acostumbrada o una persona que lo hace mal, lo Ujú, mismo que cualquier otro ser humano, lo mismo que mi tía la del pueblo cuando va a comprar. Es decir, bases de respiración, de movilidad y de estabilidad, abdominal y lumbar, que el core y toda la zona media trabaje estabilizando fuerzas y no generándolas. Es decir, que cuando voy en bici y tengo que empujar fuerte el pedal, ujú. que no tenga que hacer una flexión lateral de tronco y compense con un cuadro lumbar, que cuando voy corriendo y voy a atacar el suelo, mi tronco esté recto para que esa fuerza se transfiera bien hacia el suelo y que en general trabajen en sincronía músculos de la cadera, músculos de la zona lumbar, músculos de la zona abdominal y brazos para estabilizar correctamente las fuerzas. Ejercicios que trabajen todo eso. Se parte desde ejercicios tumbado boca arriba tipo bicho muerto, en los que alejar brazos y piernas a la vez se mantenga la curvatura lumbar estable y pegada a la colchoneta. O ejercicios de plancha, pero no por minuto, a ver quién aguanta más tiempo en la plancha y cuando llevo un minuto mi cabeza está aquí, luego al minuto y medio aquí y acabo con los hombros aquí y una postura lamentable, ¿vale? Es decir, trabajar la plancha por calidad, intentar quitarle apoyos, intentar trabajar siempre, que lo suponga un reto, pero a toda la zona del abdomen para estabilizar. Mañana voy a poner un vídeo con ejercicios, un poco los ejercicios que acabo de comentar ahora, De contar. ¿vale? Ok. Vale, seguimos. Vale, la carga de hidratos ya Esto te es la he comentado. un apunte y es que es una pregunta súper, súper amplia. Añado también, es que la digestibilidad propia del paciente hay que hacerlo de forma progresiva, no sin haber hecho antes una carga de hidratos, venir y hacer un consumo elevado, porque al final, igual el día de la prueba tienes problemas. A nivel intestinal, me refiero, que es Vale, bastante habitual verlo. muy bien. Vale, voy a ver si hay alguna pregunta por ahí que se ha quedado. Vale, top training. Para un correo de nivel alto, ¿cuántos entrenamientos de alta intensidad en casa por no poder correr recomiendas? Otra pregunta súper relativa, depende del nivel, pero vamos, de alta intensidad, ya he dicho que tiene que ser en plan activación, sin llegar a una extenuación total, y yo haría atletas de nivel medio uno a la semana y atletas de nivel muy alto que más tirando hacia casi profesional, como mucho dos, pero no más de dos en ningún caso. Sobre todo por eso, porque no hay ninguna prueba importante ni nada importante cercano. Adri, Jorge, ¿has trabajado en prevención o rehabilitación del síndrome ansiedino pata de ganso? Una persona muy dañada, no, sí que he tenido gente que se le cargaba. Y ya te digo, ahí la pauta más importante que te puedo dar es fijarte en la rotación de la tibia, ¿vale? Normalmente toda esa zona, pata de ganso, popliteo, trabaja un poco para rotar la tibia. Es
Es decir, la típica persona con el pie para afuera con una rotación de tibia, eso es que el popliteo a nivel excéntrico no frena bien. Entonces ahí, primero hay que mirar el TFL, toda la cinta iliotibial, porque también provoca esa rotación externa de la tibia, porque probablemente si es una persona que corre tendrá petadísima la cintilla y petadísima la parte externa del gemelo, es decir, los rotadores externos de tibia. Y trabajar mucho, pues lo contrario, es decir, rotadores internos de tibia, primero a nivel analítico y luego pues todo trabajo decelerativo, de que absorba bien fuerzas contra el suelo, dejarse caer. Pero normalmente va a ser una persona con rotación externa de la tibia o con muchísima rigidez en la cadena posterior y seguir por la fase del ejercicio correctivo desde lo más analítico a lo más integrado. Eso si quieres luego lo hablamos un poquito por privado porque es un caso más complejo. Pero vamos, aplicando esto que te he dicho, la persona en cuestión mejoró. Vale, gomas. Gomas para estabilizar. Si se tiene una buena estabilidad y una buena base, sí. Si no, si una persona no tiene suficiente fuerza y le metes una goma, para que te haga mal el ejercicio, mejor sin goma. ¿Vale? Mejor sí. Vale. Bases de la nutrición en deportes de resistencia. Buah. Máster de nutrición deportiva podría ser. Siete directos, máster. Máster de nutrición deportiva. Bueno, resumiendo un poquito, habría que ver el deporte en concreto que se va a realizar y a partir de ahí empezar a individualizar cada caso. Al final, desde periodización nutricional, entrenamiento, suplementación que se puede utilizar, si se debe, tolerancias, entrenamiento nutricional, perfiles del terreno, por ejemplo, no es lo mismo la nutrición en un deportista de trail que en un ciclista. No tiene nada que ver por el componente de movimiento que va a tener. Al final, el corredor de trail está moviendo prácticamente todo su cuerpo y el ciclista lo que más va a trabajar en mayor porcentaje va a ser el tren inferior. Entonces, la digestibilidad, la absorción probablemente sea igual o parecida, mejor dicho, pero la tolerancia quizás no lo sea tanto, ¿vale? Es bastante habitual ver corredores que tienen problemas intestinales. Entonces, a partir de ahí, pues es súper extenso, las bases de la nutrición en deportes de resistencia. Vale. Pero vamos, sería pues desde todos los nutrientes hasta la propia hidratación, el propio consumo de alimentos, el timing. Eso es súper extenso. Es súper extenso. Vale. Pero más o menos los puntos claves que se tendrían que tener en cuenta probablemente sean esos. ¿Vale? Vale. A ver, son las 8. Yo creo que hacemos, cortamos ahora y hacemos otro, lo seguimos igual y ya que se corte y cuando se corte pues volvemos a Vale, abrir otro. O aprovechamos ahora para no romper ninguna pregunta. como quieras. ¿Rompemos ahora y luego así no rompemos ninguna pregunta? ¿O qué? ¿Qué os parece? Como prefieras. No hemos salido hoy a aplaudir. Hoy nos ponen falta en el balcón. Ah, no sé, se oye. Se Pues oye, vamos se a oye. cortar y abrimos otro, ¿vale? Para Vale, cuando se ok. corte emita una pregunta, ¿vale? Ahora os volvéis a conectar porque quedan las últimas Queda las hemos nada. dejado para el final. Hemos Ok, dejado las buenas y las que nos vamos a hacer entre nosotros ahí para sacar un poquito la chicha van a ser ahora. Vale, finalizamos esta sesión y volvéis a conectaros, ¿vale? Venga, vamos allá.